Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo, pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Es nuestra escuela. Dios les bendiga, iglesia hermosa. Qué bendición nuevamente conectar con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio Don Divino. Así que es una gran bendición, ¿verdad?, que usted pueda conectar con nosotros a través de estos medios, de tal modo que pueda impartir revelación de Dios en su espíritu. Creo que son tiempos que debemos anhelar, crecer en su conocimiento, en la gracia del Señor, ¿verdad? Y eso implica que si crecemos en su conocimiento, en su gracia, también vamos a crecer en la fe, y es muy importante para estos tiempos. Venimos de tener un altar de gratitud poderoso, una belleza de altar de gratitud, cómo el pueblo se movió, ¿qué dice Ángel? Cómo el pueblo se movió con esa sencillez, con esa humildad, algunos más, algunos menos, pero lo que importaba era la disposición de corazón tan bella, porque Dios no premia la cantidad, Dios premia la actitud de corazón. ¿Qué opinas de eso? Oye, apóstol, primero que nada, un saludo, iglesia, y con lo que me preguntas, como nos enseñabas el domingo, que qué hacía Jesús en el templo, viendo que daba la viuda y que dio los demás. O sea, que Dios está pendiente del corazón de la gente que da más. Sí, claro. Tú dijiste una expresión, apóstol, que decía, es más la calidad de la ofrenda que la cantidad. Claro, así es. La actitud de corazón siempre va a determinar muchas cosas. Inclusive hay gente que, yo les decía, mano, y sentía por el Espíritu que de repente no tenían nada en ese momento. Métase ustedes, ofréndese usted. Esa es la mejor ofrenda. Porque si sacamos la cuenta, al final de todo, Dios lo quiere a usted, no lo que tiene a usted. Porque si te tiene a ti, si me tiene a mí, también va a tener todo lo de nosotros. Como cuando nos enamoramos. Pues. Exacto, igual nosotros de Dios. No podemos abrazar sus promesas solamente, tenemos que abrazarlo a Él, y abrazándolo a Él vamos a tener todo. Así es. ¿No te parece? Así es. Así que de verdad yo bendigo a todos los que sembraron, los que vinieron a ese altar de gratitud con ese corazón tan bonito, ¿verdad? Y igualmente, pues como dije antes, sea poco, sea mucho, ha sido una bendición. Así que gracias por eso, gracias por su diezmo y su ofrenda que están haciendo posible que el reino de Dios siga expandiéndose y que podamos contratar obreros a tiempo completo. Acuérdense que cuando la gente no diezma ni ofrenda, bueno, entonces los pastores tenemos que buscar por fuera, y eso le quita tiempo para el pastor, para la iglesia. Entonces la oveja quiere que sean atendidas, ¿no? Entonces, cuando quieren que sean atendidas, entonces por eso es que la parte de los diezmos y la ofrenda hacen su trabajo, ¿no? Como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Así es. ¿No? Entonces, hoy vamos a tocar un tema bien importante nuevamente, porque el tema de la semana pasada parece que hubo mucha receptividad y aún mucha inquietud por seguir conociendo acerca del mundo espiritual. Así es. ¿Sabes que el cristianismo, el reino de Dios es un reino y es de verdad? Es un reino espiritual. Entonces no tienes que conformarte nada más
con de repente aprenderte los versículos, ¿no? Tienes que conocer a Jesucristo. Y yo dije que este es el año que tú te vas a encontrar con Jesús en sueño, en revelación, en tu oración. Oración, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero verte, Señor, quiero experimentar lo que es tu presencia. Eso lo pueden escribir ahí, oye, necesito experimentar lo que es tu presencia. Amén. Ahí vas a sentir su amor, su consuelo, nuevas fuerzas. Y es una gran bendición. Va a ser un año que va a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Y por eso es que estamos hablando de estos temas, como el que hablamos la semana pasada, del hombre fuerte y del hombre más fuerte. Sí. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a seguir hablando de algo bien interesante cuando Jesús se mueve con sus discípulos a Gadara, ¿verdad? El plan lo tenía Jesús dentro de él, pero no le había dicho nada a los discípulos. ¿Qué opinas tú? En Mateo 4:35 empieza el viaje, pero en Mateo 4 desde el principio el Señor venía enseñando unas parábolas y cuando cae la noche, el Señor a los discípulos le dice, vamos a montarnos en el barco que vamos a cruzar el mar. Y allá nos espera un destino, pues. Pero no le dijo nada de eso a los discípulos. No le dijo ni lo que iban a encontrarse allá, ni lo que iba a pasar en el viaje. Así es. Lo que sí es que el Señor los estaba embarcando a un propósito. Claro. Ellos iban a ir a donde iban, eso tenía un propósito. Oye, hermano, y estar en una barca con Jesús debe ser lo máximo, porque es garantía. De que todo va a salir bien. De que vamos a pasar. Eso sí. ¿Cómo? No sé, porque aquí es donde se devela la cuestión, porque él hizo... Pasemos al otro lado y si Jesús lo dijo, es porque vamos a pasar. Así es. Pero me imagino la emoción. ¿Quién no va a querer tener montado a Jesús en su barca que venía de hacer tantos milagros? Yo creo que es mejor Jesús en la barca que Jesús en la barca. Oye, bueno, pero... Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos. Sí, bueno, es la lectura que vamos a compartir. Está en Marcos 4:35 y dice así. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es tremendo, ¿verdad que sí? Esto es impresionante. Aquí hay una enseñanza de fondo maravillosa. Y precisamente yo estaba hablando de eso con el maestro Ángel aquí porque las personas piensan que, por lo menos estos discípulos, vamos al tema, ahí los marineros eran los discípulos. Los discípulos, estaba Pedro, Juan, Jacobo. Exacto. Pescadores de oficio. Ellos estaban sobrados de lote, pues. Sí, claro. Yo creo que ellos, cuando Jesús dice, oye, voy a dormir un rato. Sí, no, duerme tranquilo que nosotros tenemos, esto es de nosotros, este es el trabajo de nosotros. Tú puedes hacer cosas allá, multiplicar los panes y los peces, pero de lancha y de cruce... Déjanos esto a nosotros. Los marineros somos nosotros. Jesús, descansa en nosotros. Eso está bueno. Cuando yo creo que Jesús está en su mejor momento del sueño. Yo creo que Jesús tenía un ojo abierto y uno cerrado. Yo pienso que los discípulos empiezan, la brisa a soplar, el mar empieza como... Y mientras tanto los marineros, pues, los discípulos, tenían el control de la situación. Pero llegó un momento que tenían tal vez la confianza tanto en sí mismos, porque ellos le pertenecían a ese rubro de marinero, ¿verdad? Y pusieron tanto la confianza en ellos mismos que Jesús como que quería dar una escuela. La lección. ¿Verdad? Porque a veces tú y yo podemos ser veteranos en algo, ¿verdad? Pero eso puede ser veterano, puede ser, ¿qué más puede ser? No, experto. Ducho. Sí. Entonces la autoconfianza hace que más bien tú lleves a Jesús. Oye, no, yo llevé a Jesús. Lo que ignoraban aquí los discípulos, bueno, ¿me entiendes? Lo que ignoraban los discípulos es que esta no era un viaje más. O sea, era un viaje, pero detrás había un trasfondo.
en Sí, este viaje. claro. Había un mundo espiritual, o sea, había una realidad que los mismos discípulos ignoraban. No es lo mismo ser marinero a nivel profesional Sí. que embarcarse en una misión del reino Que tiene en- connotación espiritual. que tiene connotación espiritual. Ahí los marineros más duchos quedan como bebés de Pero pecho. ellos están ahí, aquí todavía, acuérdense que yo le digo siempre a la iglesia, aquí eso fue antes de Pentecostés, todavía ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero aquí normalmente ellos, humanamente hablando, ¿no? Es un honor para ellos llevar a Jesús. Así es. Pero resulta ser que aquí está la barca, aquí están los discípulos, aquí había un destino y era liberar a un endemoniado en una ciudad que se llamaba Gadara, ¿verdad? Entonces que había un ganadero, los discípulos no lo sabían, Jesús lo sabía, ¿verdad? Y él se acuesta confiado en su propósito y lo cierto es que del punto A al punto B, en las huestes de maldad, El hombre fuerte. el hombre fuerte del que hablamos la semana pasada, que es el diablo, ¿no? El diablo mismo, wow, me imagino que ellos, donde estaban Jesús, ellos estaban porque Jesús vino a arrebatarle las almas al diablo, Así es. ¿verdad? A libertar a los cautivos, ¿me entiendes? Entonces, en ese tiempo yo creo que el infierno estaba, ¿cómo estaba? Estaba a la defensiva, tratando de ver cómo impedía el avance de Jesús con sus discípulos. Así es. O sea, cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión de los 70, lo primero que dijeron los discípulos es, oye, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Ni siquiera hablaron de sanidad, hablaron de liberación. Por eso, como yo le dije la semana pasada, usted se ha tropezado con más endemoniado de lo que usted piensa. Así es. ¿Me entiendes? Ahora no es que vas a estar buscando al diablo en todas partes. Ahora lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios para que podamos descifrar y podamos ver cuándo es enfermedad de verdad o cuándo es una enfermedad por posesiones demoníacas, Así es. influencias demoníacas. Y aquí Jesús sabía que iba a Gadara. Y Jesús de seguro descansaba viendo a ver cómo se manejaban los apóstoles, pero él sabía lo que les esperaba Así es. y sabía ya que el infierno con sus demonios iba Venía a tratar con de todo. impedir que ellos llegaran allá. Venía con todo. Quiere decir que en toda misión que cuando Dios te envía algo, te envía a hacer algo, tienes que tener primero certeza que fue Dios que te envió, pero eso no es garantía, que no haya tribulación. Y acuérdate, tienes que aprender a discernir el mundo espiritual porque tu permanencia y tu fe la va a determinar el discernimiento que tengas del mundo espiritual. De lo contrario, siempre vas a decir, no, Dios lo impidió, porque cuando las cosas no salen bien es porque Dios lo impidió. Sí, aquí los apóstoles podrían decir, oye, Jesús no sería que no era para acá. Sí, claro. ¿Será que nos devolvemos? Oye, hermano, me imagino cuando los discípulos empiezan a echar agua para afuera que va, el océano el lago se le estaba metiendo dentro de la barca. Ese Jesús es tremendo. ¿Ah? Nuestro Señor es tremendo porque cómo estaba durmiendo con el barco llenándose de Oye, agua. hermano, el barco así, Jesús durmiendo, y los discípulos medio endemoniados. Oye, fíjate tú la influencia demoníaca tan fuerte, tan fuerte, que los discípulos empezaron a decir, oye, ¿será que a Jesús no le interesa Sí, no nos que cuida. nosotros nos perezcamos aquí? Sí. Oye, Así es que Jesús no ve mi dolor, es que Jesús no ve mi sufrimiento, es que Jesús no ve mi agonía, es que Jesús no oye mi oración, es que Jesús ve, o sea, cuántas veces, oye, pareciera que Jesús nos abandonó o como que si no le interesáramos. Sí, apóstol, en la versión lenguaje actual dice que los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Ves? O sea, Ah. y eso suena a expresiones que uno mismo ha dicho en momentos de su vida. Oye, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos, claro. que nos hundimos? Y entonces esa misma atmósfera espiritual que como que cuando uno no vela o uno no sabe discernir, te enceguece. ¿Ves? Te nublan los Muchas sentidos. personas hoy no han permanecido, precisamente porque pareciera que quisieran que Dios le pidiera perdón. ¿Entiendes? Hay personas que, wow, no, yo no le importo a Dios, yo de repente no aguantan la pela, porque tal vez no tengan la revelación completa. Por eso es que en Don Divino, con sus escuelas, Hechos de los Apóstoles que están ahorita en la carrera continua. ¿Cómo Sí, es? la carrera continua. ¿Me entiende? Y estas clases y todo lo que estamos dando aquí es preparándolo a usted y que usted tenga conocimiento, que usted sabe y sepa discernir los tiempos y los momentos que pueda estar viviendo. No, pero aquí los discípulos se pelaron. Oye, Jesús, ¿es que acaso a ti no te interesa que nos estamos hundiendo?
¿verdad? Y ciertamente, como tú dices, a veces cuando estamos débiles espiritualmente hablando, oye, nos herimos con Dios mucho. Oye, a Dios no le interesa. ¿Cómo Dios va a permitir que me pase esto? Oye, entonces, ¿dónde está Dios? Y pues está vía el propósito. Sí, no, y es vía el propósito. Ahora, por eso te estoy diciendo, porque separado de él nada podemos hacer. Nosotros venimos hilando los mensajes porque tenemos que permanecer en él, y solo así, permaneciendo en él, es que podamos sentir la revelación de Dios, la dirección del Espíritu, entonces allí podamos resistir lo que venga, pero Dios me lo dijo y yo para allá voy. Sí, aquí pareciera que los discípulos estaban siendo podados por agua. ¿Qué los discípulos estaban tragando agua? Pobrecito, no quisiera tener sus zapatos allí. Sí. Entonces, wow, y lo cierto es que todo esto se produjo porque le esperaba más adelante la liberación de un endemoniado llamado, que le llaman el Gadareno. El Gadareno, y ese Gadareno tal vez después iba a ser el evangelista de Gadara. De hecho, en el capítulo 5, apóstol de Marcos, dice que cuando llegaron al otro lado, a la región de los Gadarenos, versículo 1, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Imagínate tú. En el versículo 7 decía, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, fíjate que le sale al encuentro, tocan tierra y le sale al encuentro. Lo recibe el principado de la región. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que hay espíritus territoriales que tienen tomados los territorios, wow, y defienden su territorio a capa y espada. Sí. ¿Cierto? Eso es una realidad, eso es una realidad del mundo espiritual que tenemos que conocer. Entonces, wow, lo primero que le sale al encuentro es el diablo con sus demonios. Sí, es tremendo. Y la lucha de ese gadareno es yendo a Jesús para ser liberado él, pero la voz que hablaba era la voz del demonio. Sí, claro. ¿Sabes? Esa fuerza. ¿Por qué me atormenta? Sí, porque me atormenta. Usaba el cuerpo del gadareno, ¿no? Sí. Para que tú veas. Entonces ahí ya podemos ir discerniendo, ¿verdad? Que el mundo espiritual es verdad. Así y que a veces tú puedes ver cambios en la persona de la noche a la mañana así, y se volvió loco, ¿qué le pasó? Y tal, y son espíritus allí gobernando. Tú sabes que la iglesia puede asistir, la persona puede ir a asistir a una iglesia y escuchar palabras, pero debe anhelar ser llenado por Dios. Eso es lo más importante. Debe confesar el nombre de Jesucristo sin pena, sin vergüenza. Como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así. Entonces vamos a ir definiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos decir? Cuando Dios habla a tu espíritu, cuando eres enviado a una misión, no puedes sacar como conclusión que si las puertas se te cierran es porque Dios no te ha enviado. No puede ser parte de la si no de la tienes guerra. Si no tienes lucha es porque, oye, tal vez Dios no quiere que vayamos para allá. Por eso es importante la unidad del espíritu que tienes que tener con el Señor, ¿verdad? Para estar seguro que eres enviado. Y en esa seguridad, tú venga lo que venga, vaya voy, no, tranquilo. Ya los vientos contrarios, tienes que empezar a verlo como parte. Es correcto. ¿No? Tienes que empezarlo a ver como parte. También en la familia, cuando la gente se convierte, no, tienes que ser como parte. El versículo dice, no he venido a traer paz sino espada. ¿Me entiendes? Tú no puedes estar sufriendo de rechazo, porque si sufres de rechazo, estás knockout. Sí. ¿Verdad? Porque las tinieblas te van a rechazar. Y fíjate, apóstol, que ahí en Marcos 5, después que ellos cruzan y pasan la tempestad y llegan a Gadara, y es liberado el endemoniado, enseguida todo el pueblo va en contra de Jesús y de los apóstoles. Dice, váyanse de aquí, no los queremos aquí. ¿Te imaginas la cara de los discípulos? Oye, de broma no nos ahogamos. Y vinimos y liberamos a este loco y ahora para atrás. Sí. Ni siquiera predicamos. O sea, el ser rechazado forma parte de la predicación del evangelio. Claro. El que te rechacen es normal, o sea, es parte. Pero tienes que saberlo, porque si no te vas a enguerrillar con todo el mundo. Así es. ¿Me entiendes? Tú tienes que saber que tu vida... Yo me acuerdo que Nori y yo siempre estábamos tan arraigados a Jesucristo y su palabra que nosotros decíamos, oye, se está cumpliendo la palabra en nosotros, Nori, qué bendición. ¿Verdad? Y eran rechazos, eran humillaciones, se está cumpliendo la palabra en nosotros. Así es.
¿verdad? Otra pregunta que te la voy a dejar ahí para que me la contestes. ¿Por qué de regreso de Gadara no hubo viento contrario? Sí. ¿Por qué cuando se fueron de Gadara? Porque los corrieron a los discípulos. Y Cristo, la misión de él era levantar uno para que ese uno haga el trabajo después. ¿Sabes que el endemoniado se quería devolver con ellos en la barca? Ajá, sí, exacto. Y Jesús le dice, no, tú no vas, tú te quedas porque tú vas a evangelizar. Tremendo trabajo. Tremendo lugarcito que le dejaron para evangelizar. Es importante que tú que me estás viendo ahí en tu casa, te suscribas a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Si no estás suscrito aún, porque este año nos hemos establecido el reto de llegar a los 10K, a los 10,000 seguidores. Y acuérdate de darle aquí abajo la manita me gusta, que eso nos posiciona en el buscador de YouTube. En esta escuela lo que queremos enseñar es que usted tenga discernimiento, que la palabra se cumple en usted. Si todos te aman, vas mal. Si nadie te rechaza, es porque vas con ellos. ¿Me estás entendiendo? Entonces siempre, porque nosotros vamos contracorriente. No es que tampoco vas a despoquitar a la gente o vas tomando a la gente, no señor. Nosotros no pagamos ojo por ojo, diente por diente, nada de eso. Nosotros, hay personas que nos van a bendecir, hay personas que van a recibir el mensaje de Dios, hay personas que se alegran y te lo reciben al momento y después nada, ¿verdad? Hay personas que son difíciles y después creen, hay de todo, pero en tu corazón, en tu espíritu, tienes que saber que cada vez que tú le ministras a alguien es una guerra espiritual que se va a producir, y no solo en el entorno. Ahora eres evangélico, ahora eres cristiano, todo eso que se mueve, tú puedes reírte, pero dentro de ti tienes que saber que se está moviendo un mundo espiritual en contra y es bíblico, es normal que eso pase. Apóstol, me comentabas que hay otro caso. Y al apóstol Pablo es impresionante, porque el apóstol Pablo es otra de las escuelas tremendas, igualmente de los vientos contrarios en Hechos 27. ¿Verdad? Pues tú sabes más o menos la historia. Yo ahí en Hechos 27, apóstol, he leído que Pablo estaba siendo enjuiciado en Cesarea y él apela a Roma, al César. Al que quería ser juzgado por César porque él se le estaban implicando unos cargos de los que él era inocente, pues. Y le aceptan la apelación al César y deciden detenido, o sea, como preso, enviarlo en un barco junto con otros reclusos a Roma. Oye, acuérdame de algo y a él un profeta se lo había profetizado. Sí, Ágabo. El profeta Ágabo. Sí, le había dicho que iban a llevarlo preso a Roma. Amarrado y no sé qué más. Es correcto. Y las profetizas decían, oye, que no fuera, mira lo que te va a pasar. Mira lo que te va a pasar. Y mira lo del tipo del espíritu, no, es que tranquilo, para allá voy. Ese es el propósito. ¿Me entiendes? Me va a pasar eso, pero voy igual. Sí. De hecho, apóstol, muchos comentaristas dicen que en la época de Pablo, líderes cristianos dudaban del ministerio de Pablo porque el ministerio de Pablo fue muy sufrido, fue muy perseguido. Entonces él decía, no puede ser que un hombre de Dios que lo haya llamado a eso haya pasado por tantas penurias. Tiene que ser que ese tipo no es llamado por Dios. Así decían del apóstol Pablo. Claro. Por eso es que en las cartas lo primero que decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él lo tenía claro como su presentación. Lo que pasa es que nada más esto se puede entender primero para el que es nacido de nuevo y segundo es para el que tiene la revelación de la palabra. ¿Verdad? Porque cuando tú tienes la revelación y realmente estamos llenos de Dios, wow, nosotros más que pensar en nosotros mismos, pensamos en llevar a la obra adelante, seguir la misión de Cristo hasta el final. Pero nada más se puede con la llenura, porque cuando uno no está lleno, uno juzga mucho a los que están siendo sufridos porque están haciendo el trabajo. Así es. Oye, ¿tú crees que Dios va a querer? Bueno, lo dirán de Pablo mismo. ¿Tú crees que Dios va a querer? Y hasta el mismo apóstol Pablo, porque el profeta cuando hablan, también medio, no sé si él lo entendió o no. Mira, tú vas a ir y te va a pasar esto. No te estoy diciendo que no vayas, te estoy diciendo lo que te va a pasar. Es así. Oye, entonces si estamos vacíos, Dios me va a pasar eso, va a pegar todo. Uy, yo para allá no voy. ¿Y cuántos discípulos se hubiesen montado en la barca si hubiesen sabido de la tempestad? No, nadie. Nadie, porque andar con Cristo es una garantía de salvación y vida eterna. Así, a pesar de los vientos y de lo que sea. Mira, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así es. ¿Verdad? Si vivimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Eso es fácil decirlo. Pero bueno, para eso estamos alimentándonos cada día más de la palabra, para eso estamos orando más.
Sí. Para eso vamos a tener que hacer unos ayunitos para que el Señor nos siga ayudando. En Hechos 27, entonces el apóstol Pablo iba a Roma al pelar al César, ¿cierto? Así es. Entonces, si alguien veía a Pablo, le decía, Pablo, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? No, voy para Roma. Me llevan preso aquí, pero no, pero me van a dejar en Roma, la barca me va a dejar en Roma. Ese era su peso. Él creía que era así. Y yo pienso que Pablo alguna famita de bueno tenía que tener, ¿verdad? Porque lo estaban acusando injustamente. Sí, sí. Es ¿verdad? correcto. ¿Verdad? Y bueno, igualmente con Pablo era una garantía que el barco llegara a... Porque era el propósito. ¿verdad? Porque yo, como le dije a un amigo mío una vez que viajé, el avión empezó así, y como yo tengo algunos sueños que Dios me dio que todavía no se han cumplido, yo le decía, oye, no te asustes, yo tengo unos sueños que no se han cumplido. Si estás conmigo, va Si estás seguro. conmigo, vamos a llegar, así el avión tiemble, ten paz. Y el tipo, tú estás loco, no estás viendo cómo se mueve, ten paz, vale, que no se va a caer. O sea, mi confianza en ese momento. Pero si estoy despichado de Dios, estuviera como él. ¿Y los paracaídas? Claro, buscando abajo. Lo cierto es que empezaron el viaje. ¿Qué pasó entonces? Empezaron el viaje. Iban Bueno, 276 presos con sí. Pablo. Pablo era uno de ellos. Sí, yo he leído apóstol ahí que el apóstol antes de montarse en el barco, él como que ve el clima y dice, mira, yo no creo que vamos a zarpar. Yo creo que el capitán de la nave y el dueño del barco dirían, este es lo que no quiere ir para Roma. Claro. Para que entonces lo que no quiere es que lo juzguen. Que lo juzgue, coño. Mira esto, ¿no? Y es normal. Es normal. Es normal pensar esto. Lo que te ha asustado, Pablo. Y Pablo estaba seguro que iba para allá. Claro, Ese era su claro, propósito. Claro. Y cuando vieron el clima no querían... Él le dice, no nos montemos. Y el capitán y el dueño del barco dijeron, zarpamos. Sí. Y eso fue un desastre. Sí, porque ¿qué pasa? Porque lo normal, lo natural, es que los marineros y el dueño del barco, ese es su oficio. Sí. ¿Me entiendes? Ellos son duros en eso. O sea, yo en este preso, bueno, este preso va a querer ser el capitán ahora, que ¿quién va a claro. decidir? ¿Este preso o no? Pero ya lo que estamos hablando y estamos haciendo énfasis, que los que caminan con Jesús van en una barca contracorriente. O sea, eso ya tiene que tenerlo usted en su espíritu. Y la gasolina que usa ese barco es la oración. La fe, esa oración que te imparte fe, esa oración que te imparte bríos, ¿sabes? Esos bríos que tú, bueno, voy para adelante, dale, voy para adelante, el Señor está conmigo, voy para adelante. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo Les decía. decía, es normal. Ellos andan en su mundo natural y es su mundo. Y Pablo como que estaba viendo más Y allá. mundo, claro, bueno, es que Pablo del 8 empieza a decir que la tempestad empeoró ¿verdad? Y empezaron a echar a la mar el cargamento del barco, ¿verdad? Sí. Por eso cuando no haces caso empiezan las pérdidas. Sí. Cuando no haces caso empiezan las pérdidas. ¿Verdad? aunque los pilotos y los marineros y el capitán del barco te la garanticen, cuando la voz del cielo habla y no haces caso, empiezan las pérdidas. Después llora para el valle o llora para el hoyo. Otra vez apóstol en la balanza, discernimiento y el otro lado la experiencia, ¿no? Claro. Discernimiento versus experiencia. Sí. Siempre Dios habla antes. Siempre Dios habla antes. Y uno viendo, mira, uno está en cabezón. Y uno viendo. Mano, los ojos, parece que los ojos te eclipsan, ¿no? Los hechizos. Yo me acuerdo que una vez compré un carro y yo lo veía así, un carro usado, y bien, yo lo veía medio bien, estaban como que maquillados, y yo me monto, y yo digo, bueno, Señor, muéstrame. Y yo agarro el volante del carro y levanto así, tenía un forro. Cuando levanto el forro, vi un hueco. Y con todo eso compré el carro. Mira qué cabezón. Mira qué cabezón. El Señor me ha mostrado todas las evaluaciones. Yo tenía un sueño que llegaba a la zapatería, un zapatico así chiquitico de pocholín, valía más que un carro. Y yo sabía y no hacía nada. Mira, oye, Dios, Jesucristo, perdóname. Pero Dios siempre habla, Dios siempre muestra. Tremendo.
Entonces hay cosas que uno hace caso, pero hay cosas que no haces caso. No hacemos, mejor dicho. Y no te digo, yo hago lo que uno dice, uy, mire, ¿y qué más te voy a decir? Que no te lo estoy diciendo. Y él me guió, porque ¿cómo me voy a montar? Y voy a ver justamente... No, y después todo el carro estaba así, puro maquillaje. ¿No? Entonces, si Dios te ha hablado, aunque veas bonanza, la tempestad viene. Hablas de eso y pienso en la gente cuando ora por... Está saliendo, está enamorado y empieza a salir con una persona y Dios le empieza a mostrar esos pequeños detalles y la gente está hechizada. Sí, claro. Y sigue y termina comprando el paquete. Sí, chileno. No, es así. Lo cierto es que lo que pasa también es que, mira, por lo menos estos no sabían quién era Pablo. Sí. Pero también en la iglesia pasa, hay tanta familiaridad que cuando uno le habla a alguien, ay, mira lo que dijo Rocco, mira lo que dijo el pastor, mira lo que dijo Ángel, no, hay familiaridad y ya el otro, no, mano, oye, tenemos que estar pila con eso. Sí, también discernir la voz de Dios. Claro. El capitán fue advertido. Sí. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Tomó la decisión equivocada, aunque oyó la voz de Pablo, pero no reconocía a Pablo porque no lo conocía. Sí. Entonces, aquí podemos ver también que aquí se habla de un naufragio, ¿no? Sí. Hablamos del naufragio, porque detrás del naufragio estaba la isla de Malta. También, sí. Y había un propósito allí. Había un propósito allí. Oye, vale, pero ¿será que no había un camino mejor? O sea, si va Dios, oye, ¿será que no podía agarrar el barco y transportarlo de este muelle al otro muelle? Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Bueno, pero lo que te quiero entender, había un propósito, porque hubo en 27:20, ¿qué dice? Versículo 20 dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces eso quiere decir que cuando pierdes la esperanza, calificas por un milagro. Eso quiere decir que, mire, el apóstol Pablo, el ungido Pablo, perdió la esperanza. Sí. ¿Qué les parece? El mismo que dijo, mira, vamos a tener problemas en la navegación, mira, mejor que no salgamos. Y ahora Pablo metió en el paquete de todo. Perdimos la esperanza. Entonces, aquí también puedes ver que a veces las pruebas pueden ser tan grandes que puedes ser tentado a perder la esperanza. Pero confiado, Pablo por lo menos se perdió la esperanza, pero él estaba confiado para dónde iba. Sí. ¿Cierto? ¿Y en el 21 qué dice? En el 21 cambia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Ajá, a ver, eso te pasó por no oír la voz del Señor. No, sí le he oído, por no hacerle caso. Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo sí es bravo. Sí, vale. Mira lo que dice apóstol. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente el barco. Del barco. Me imagino las manos. ¿Te imaginas la mano del dueño del barco? No, yo me pongo en la mano de todos los demás, en la cabeza, porque imagínate que tú estés en un avión y te digan, tranquilo, aquí no se va a morir nadie, solamente se va a estrellar el avión. Y tú dices, ¿cómo nos vamos a salvar, pues? Tremendo. Fíjate, cuando no haces caso de la voz profética, vas a sufrir siempre pérdidas. Tremendo. ¿Me entiendes? Cuando no haces caso de la voz profética, puedes salvar todo cuando haces caso. Pero cuando no haces caso, puedes sufrir algunas pérdidas. Y así pasó aquí. Me imagino el dueño del barco. Fíjate, el juicio cayó más sobre él porque no escuchó la voz profética de no salir. Él era el que tenía la decisión. Me imagino él, oye, bueno, ese preso, déjame decir a mí lo que tengo que hacer. Me imagino el dueño del barco. Ese no quiere ir para Roma. Sí, ese no quiere ir preso. El 23 que dice, anoche se me apareció un ángel enviado por Dios. ¿Qué dice? A quien sirvo. De quién soy y a quién sirvo. De quién soy y a quién sirvo. Mira la identidad. ¿Viste? De quién soy y a quién sirvo. O sea, ¿quién es? ¿Quién eres en el Señor? No te va a librar del servicio. El servicio va a determinar la pertenencia y la pertenencia te hace servir. Así es. ¿Me entiendes? El cliente, yo soy hijo. Bueno, sirve.
¿verdad? Hijo disciplinado, Y porque sirve al hay Señor. hijos que no sirven. Bueno, pero, ¿verdad? Cuando esta versión que dice, oye, anoche se me aparecieron enviados por Dios, a quien sirvo y pertenezco, a quien Así es. sirvo. ¿A cuántos podrán decir esto? Espero que todos los que nos estén escuchando Así es. puedan decir lo mismo. ¿Y el 24? Bueno, el 24, Hechos 27, 24, dice que se le apareció el ángel y le dijo así: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ellos no saben que la salvación de ellos, Era porque estaba Pablo ahí. la voz profética salva. Sí. Y a pesar de la desobediencia de los capitanes, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tremendo. Como diciendo, bueno, mira, aunque ustedes no me hicieron caso, pues yo no me he olvidado de uno que llevan ahí y por amor a él tengo que salvarlo a todos. Así Tremendo. Ah, Qué tremendo es. gracias a Pablo se salvaron todos esos locos. Sí, y Gracias a Dios, ¿no? Pero humanamente hablando, ese era el profeta de Dios allí. Así es. Y fíjate el 25, apóstol, dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Como se me ha dicho. Sí, impresionante. Esta versión dice, así que aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro que todo pasará como el ángel me dijo. Ah, tremendo. Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Las palabras proféticas entonces son un salvavidas. O sea, Hay que sostenerse, quiere decir que agarrar algo. aunque la barca se pueda quedar atascada, aunque tu negocio se pueda quedar atascada, lo importante es que tú no te quedes atascado. Así, bueno. Así es también, es verdad. No sé si hay personas aquí que nos están escuchando que están sufriendo ahorita esos vientos contrarios. Yo creo Sí. que nada es casualidad. Yo Sí, hay pienso unos, que... siempre, apóstol, hay de todo un poco. Hay unos que no se han montado en la barca, unos están en la mitad del naufragio, otros ya perdieron la Y hay nave, otro que está peleando con el capitán. pero a Bien. todos esta palabra les cae. Mira, y Hechos 17:23 para ir terminando. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Te parece eso? Ahora el preso Pablo se pasó a ser capitán. El preso a capitán. El preso a capitán. Bueno, Cristo también. Sí. Cristo de la tripulación. De tripulante a capitán. ¿Verdad? Quiere decir que la revelación es la que te promociona. Así es. ¿Verdad? La fe, la promoción es la que te lleva, te promociona y no te respaldo. hace naufragar. Lo cierto es que todo este desastre es para llegar a Malta. Sí. O sea que el Dios, del plan que tenía desde el principio no era Roma. El plan de los hombres era Roma. El plan de Dios era Roma, pero sin dejar de pasar. Por Malta. ¿Y cómo era la única forma de Dios hacerlo entender? Sí, hay dos formas de llegar a Malta. O por las buenas o por las malas. Con el barco destruido. O sin barco prácticamente. Por Oye, el dirigido. 28.1, mira lo que dice. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Imagínate tú el naufragio. 15 días. Estaban todos turulecos, ¿vale? Oye, me imagino cuando llegaron y bueno, ¿y dónde está la inmigración aquí? ¿Dónde está la inmigración? Es Roma. ¿Dónde puedo retirar mis maletas? Yo pienso que lo que le pasó fue que salieron todos turulecos, porque fue Dios mismo que con las olas se los arrebató hacia Malta. Me imagino llegando ahí, mire, ¿dónde es la inmigración? ¿Dónde están las maletas? Así no dejan algunas situaciones, a veces como aturdido, ¿verdad? Sí, pero hay veces que no, como que el proceso no se termina. Pero a lo mejor ellos perseguían, exacto, parecía que nunca terminara. Pareciera que cuando el proceso llegó al fin, que ya tocaste fondo, Pablo está todo mojado.
y llega a Malta y está recogiendo unas ramas para prender un fuego, Ajá. para ver si se seca. Y entre las ramas lo pica una culebra. chavo. Y la guinda así. La exhibió públicamente. Ese fue como Cristo que exhibió públicamente Al diablo. al diablo en la cruz. Ahí donde tú ves al responsable del naufragio. Eras tú. Era la serpiente. Dale al versículo a la gente. En el 28.2 sale eso. Sí, el 28.2, el 3 y el 4. Y en el 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían uno a otro, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Sigue la lengua el diablo atrás. El juicio. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Yo sé que hay mucha gente que la persiguió a veces en los ministerios, persiguió a todos y lo ven cada día creciendo más y andan buscando el diablo, man. El diablo es el único que se encarga de eso. Así Lo es. cierto es que a Dios, al profeta de Dios, no lo detuvo la tempestad, no lo Nada. detuvo nada. Ni la serpiente. Fíjate que ahí que se revela que fue la serpiente. Sí. ¿Viste? O sea, más clarito. Sí. ¿Ah? Entonces Pablo la arrojó. ¿Verdad? La gente se quedó esperando los síntomas. Yo creo que veían a Pablo así, oye, ya debe caer muerto, vamos a esperar. ¿Y cuál era el propósito en Malta? 28.7. Sí. 20. Y el 28.7 de Hechos dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aquí llegaron al Hilton La casa de Publio. Publio te está esperando. Viste que detrás de esas tempestades, si perseveras, si nada te detiene, si sigues avanzando, si no te resientes, imagínate Pablo si viviera resentimiento. Oye, mira, llegamos aquí. Normal, yo creo que yo estuviera muriendo dando vuelta canela todavía en Malta. Y de repente también voy a agarrar leña para dar calor y una serpiente me muerde. Esto es lo que me faltaba. No, para acá como que me trajo el diablo, mira todo lo que me pasa. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dirían los otros presos, eso es culpa de él, ese es el pavoso. Ese es el pavoso. Está como Jonás. No, Jonás lo iba a tirar al barco. No, yo me tiro solo. Y bueno, resulta que este hombre, su padre estaba en cama. El 28.8. Sí, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con Gracias, muchas Señor. atenciones y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Te hago una pregunta, apóstol. ¿Con qué barco zarparon? No sé, como el de Publio. Como uno de Publio. Como uno de Publio. Pero Bueno, Pablo tenía que llegar a para Roma. que tú veas los propósitos. Yo pienso que también hay muchas personas que han viajado y que de repente han vivido sus días negros, ¿sabes? Los días malos. Y estoy seguro que si perseveran en la fe, porque los días malos te pueden decepcionar y abandonar el propósito, Sí. ¿sabes? O te pueden animar. ¿Verdad? Así Y yo es. pienso que muchos de los que han viajado y están en otros países y han pasado grandes tribulaciones y más o menos se acomodaron, ya, bueno, tienen que darle gracias al Señor, pero no olvidarse del propósito, porque no creo que en la vida de un creyente hayan accidentes así Así es. a tientas, ¿no, hermano? Yo creo que hay propósitos eternos, ¿verdad? Así como aquí, hermano, pasaron 3 meses más y Pablo ya aquí sanando enfermos, ¿eh? Sí. Sanó el papá de Publio, sanó a todo hermano. Publio es un tipo muy adinerado de la isla, ¿verdad? Y pues te está esperando Publio en cualquier parte. Yo Así te que, aseguro, apóstol, que cuando salieron antes de naufragar, Pablo salió en un barco de presos. Ahora voló en primera clase. A Roma en primera clase. a Roma en primer día, seguro. Seguro. Eso, pero con el joven rico no pasó aquí. Así, el joven rico salió en un Ferrari y llegó en una bicicleta rota y vieja. Sí, así es. Mira, Dios a la final siempre premia, y no solo con la vida eterna, sino que honra. Así es. Honra. Dios, hay tiempo de honra para los hombres, para sus siervos. Pero nosotros tenemos que estar constantemente honrando Amén. al Señor. ¿Te parece? Así es. Así que este final, ¿verdad?
de entender que donde está Dios, en Dios vas a conseguir siempre tu provisión. Así es. ¿No? Nada es por casualidad. Permanece en el Señor, permanece en oración, permanece en la fe, y a la final te darás cuenta que todas las cosas fueron propósitos divinos. Así es. ¿Te parece? Así es. Así que me gustó este final. Sí, claro. Me encantó ese final. Bueno, que lo que más me encantó es que, fíjate, Pablo mojado todavía, creo. Yo me imagino echando el cuento. ¿Cómo llegamos aquí? Y algunos pueden estar diciendo, mira dónde fui a parar, ¿verdad? Y resulta ser que el hombre encendido, ¿no? Pues, al sanar el papá de Publio, no, sanó a toda la isla. Sí. Me imagino se convirtió la gente ahí, en esa isla hermosa. Así es. Ni siquiera ese poco de agua pudo apagar el fuego de Pablo. Esa bastante agua. Porque ese hombre llegó a Malta sanando enfermos. Nuestro apóstol Pablo llegó ministrando con un poder increíble, Sí. que era el propósito original del viaje. Si la adversidad no te enciende la fe, algo no anda tan bien. Así es. Y cuando la adversidad no te enciende es porque estamos pegados de muchas cosas. Estamos distraídos en muchas cosas y tenemos los ojos puestos en otras cosas. No te estoy condenando, no te estoy juzgando, por todo pasamos por ahí. Así es. Esa escuela la vivimos todo, donde, wow, esas tribulaciones lo que hacen es correrte, ¿no? Pero cuando las tribulaciones te retan, ¿no? Yo me acuerdo que una vez llegaba a la zapatería y los bombillos se me quemaban 10, 12. Y yo decía al diablo, diablo, me acabaste de 10 bombillos, me voy a ganar 20 almas para el Señor. Compraba mis bombillos y ese día me ganaba las 20, ¿verdad? Entonces, oye, era como un reto, cómo te retaba, ¿verdad? Porque realmente esto es un mundo espiritual, esto no es cuento. Así es. Esto es un mundo espiritual al cual tú perteneces y es una bendición pertenecer a los escuadrones del reino de Dios. Amén. ¿Te parece? Así es, así es. Oye, con tanta prueba, una agua, es que en el mundo igual, o sea, tienes pruebas igual o peores para perdición. Sí. Por lo menos aquí las pruebas las tienes para salvación. Y hay un galardón detrás. Claro. Aparte del de la vida eterna. Del de la vida eterna, siempre. Dios premia y Dios bendice a sus hijos. Así es. Así que despide. Bueno, iglesia, como siempre, un privilegio, apóstol, impartir la escuela. Recuerda que la Escuela de Jesús, a partir de esta clase, va a tener un cuestionario, ¿verdad? Te lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video, te voy a dejar el link para que tú respondas ahí. Recuerda siempre colocar bien tu número de cédula, porque eso nos va a poder permitir enlazar tu cuestionario con la base de datos de la escuela. Así que, apóstol, creo que terminamos por hoy. Les bendecimos de una manera poderosa y Amén. declaro en el nombre de Jesús que vas a seguir creciendo en Dios, te vas a seguir llenando del Espíritu Santo, Amén. va a anhelar ver a Dios, va a anhelar tener experiencia con el Señor en el nombre de Jesús y en ese proceso de anhelar, de querer y de anhelar, seguir creciendo, seguir comiendo palabra, tener hambre de sed y justicia de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que toda plaga del enemigo es espantada de tu vida, todo pensamiento y todo dardo del infierno lo desarraigamos de tu mente en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de suicidio, todo espíritu de miedo, de temores, lo desarraigamos de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio que esté zarandeando tu casa, lo reprendemos y es echado fuera en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos que el Espíritu de Dios, que la gloria del Señor abrace a toda tu familia, abrace toda tu casa y que tú seas el altar de Dios en tu casa, tú seas esa lámpara encendida para que todos puedan ver a Dios a través de ti, para que tú puedas ministrar con toda mansedumbre y humildad y sobre todo mucho amor y paciencia de todo corazón. En el nombre de Jesús te bendigo, familia amada, iglesia amada, y seguimos adelante en Cristo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendiciones. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo, pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús.
Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo. Vive, 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 vive. Jesucristo, Jesucristo. Reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo. Vive, 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 vive. Jesucristo, Jesucristo.